Vamos a abrir en Romanos el capítulo 8, que ya lo hemos comenzado a leerlo el domingo pasado. Y vamos a leer Romanos 8, desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Romanos 8, desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a tomar asiento. Como decíamos el domingo pasado, el capítulo 8 es el corazón mismo de la carta a los romanos y es fundamental para comprender los aspectos más importantes de nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo termina allí toda la parte doctrinal. En este capítulo empieza a hablar de cómo funciona la vida espiritual. Ahora, fundamentalmente tenemos que tratar de comprender lo que él plantea, como dijimos el domingo pasado en el capítulo anterior. Hay un aspecto preocupante en la vida de todo creyente que se toma su fe en serio, ¿no es cierto? Que es las contradicciones que tenemos. Hay como una contradicción interna que el apóstol Pablo en el capítulo 7 describe con mucha precisión, donde dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Es decir, que yo he llegado a Cristo, pero sigo siendo un pecador salvado, pero un pecador. Tengo una naturaleza que se inclina hacia el mal. Ahora, dice, pero el querer en mí, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y esta es la contradicción entre lo que yo deseo hacer y lo que realmente hago. Entonces, él dice, no hago el bien que yo quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer, esto hago. ¿Qué pasa cuando uno encuentra esa contradicción dentro? Que uno quería hacer las cosas bien. El deseo era bueno, pero la acción no se correspondió con el deseo. Cuando tenemos esto, nos sentimos culpables, inmediatamente nos sentimos culpables, porque conocemos la voluntad de Dios, sabemos que tenemos que hacer eso, pero no lo hacemos. Sino que el pecado que mora en nosotros y nuestra condición de pecadores se nos impone. En la carta a los Hebreos hay una frase muy interesante que dice, el pecado que nos asedia, ¿no? Es decir, usted sabe lo que significa asediar, ¿no? Es estar allí buscando entrar, y el pecado nos asedia a todos nosotros. El gran descubrimiento del apóstol Pablo en su vida espiritual está aquí. El gran descubrimiento es, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. San Agustín decía que el gran descubrimiento para comenzar la vida espiritual es descubrirse uno mismo como pecador, admitir que uno es pecador. Usted se dio cuenta que todos eludimos el hecho, por naturaleza, de decir que somos pecadores. Y más cuando somos cristianos. Ya nos sentimos incluso en un escalón un poco superior a todos los demás. La frase, esa que antiguamente usaban mucho, yo cuando era pecador, ¿no? Y había que decirle, no, que usted todavía continúa siendo, no era, es. Uno puede ser un pecador salvado, pero sigue siendo un pecador, sigue siendo. Ahora, ¿cuál es el camino que señala entonces el apóstol después del tremendo capítulo 7 donde me muestra todas las contradicciones? Si la carta a los romanos terminara en el final del capítulo 7, la frustración sería total. Porque bueno, no puedo hacer nada. Pero justamente toda esa contradicción que él presenta nos introduce al capítulo 8, que es donde él va a dar la respuesta. Donde él va a contestar cómo se maneja la vida espiritual. Y entonces él dice, y aparece profusamente la persona del Espíritu Santo, dice, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que aparece un protagonista en la vida
que uno tiene que tener en cuenta, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La vida espiritual no puede prescindir de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo no tengo fuerzas para vencer al pecado, yo tengo que buscar las fuerzas de Dios. Dios es el que va a trabajar conmigo para que yo no caiga en la frustración espiritual. Ahora, hay algo muy importante que creo que hay que destacar esta mañana, porque aparecen muchas ideas por allí que son ajenas a la palabra de Dios y que se pregonan ampliamente, que son las creencias populares. La creencia popular es que el cristiano va a recibir el Espíritu Santo después que creyó en algún momento y por alguna operación especial en su vida. Acá dice algo el apóstol Pablo que es contundente. Y esto es contundente, es el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Si a eso sumamos otros versículos, como lo que dice en la carta a los Efesios, él dice, es las arras de nuestra herencia, es el testimonio de nuestra herencia, hasta la redención de lo que él compró. Quiere decir que el Espíritu Santo viene al creyente en el momento de creer. Y en ese momento de creer, él entra al bautismo que ha tenido el cuerpo de Cristo como tal en Pentecostés. Quiere decir que todos nosotros tenemos el Espíritu Santo desde el momento que creímos. Desde ese momento porque si no tenemos el Espíritu Santo, entonces no somos de Cristo. Que si el testimonio está puesto allí. Entonces, el cristiano tiene al Espíritu Santo, no podemos ignorar esto, y no podemos ignorar que nosotros podemos apagar al Espíritu Santo, no dejarlo hablar en nuestra vida, podemos entristecer con nuestra conducta al Espíritu Santo, pero va a estar siempre allí, siempre allí. Está en nosotros, es la garantía de Dios, las arras de nuestra herencia. Y Pablo establece un principio, y el principio, este es el que tenemos que tener presente. Los que son la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Quiere decir que el que es espiritual va a dirigir su pensamiento en una forma diferente. Y como dijimos, lo primero que uno tiene que saber, y con eso terminamos el domingo pasado, es que uno tiene que poner la mira, la palabra pensar es poner la mira en algo y fijar la mira en algo. Pedro, cuando Jesús comenzó, los reunió en Cesarea de Filipo, Jesús les preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y Pedro primero hablaron todos y todos dijeron, bueno, la gente dice esto, aquello. La pregunta final que le hizo el Señor es, ¿y ustedes quién dicen que soy? Porque le habían contado todo lo que la gente decía de él, pero no lo que ellos pensaban. Y lo que ellos pensaban era muy importante, porque eran los que estaban en la intimidad con Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? La respuesta de Pedro fue, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús corrobora esto y dice, bienaventurado, feliz eres Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús empieza a hablar entonces de que el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo de Dios, va a ir a la cruz y va a sufrir. Y Pedro escucha atentamente esto. Y cuando termina Jesús de hablar, Pedro lo llama aparte. Y le dice, Señor, esto nunca te tiene que pasar. No tenés que permitir esto, no hay que ir a Jerusalén. Y entonces Jesús le contesta, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Quiere decir que uno puede estar en la gloria con el Señor y en un momento quitar los ojos, y cuando quitó los ojos, hacer una barrabasada. Cuando Pedro está caminando sobre las aguas, mira al Señor y está caminando sobre las aguas, va todo fenómeno. Pero en el momento en que él empieza a mirar alrededor y al mirar las olas y a mirar lo que pasa, empieza a hundirse. La mirada fija en la meta, la mirada fija en el Señor,
Es la primera condición para superar esta contradicción interior. Si yo quito la mirada de donde la debo de poner, entonces entro en una zona de peligro. Por eso en la carta a los Colosenses dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Poned las cosas la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es decir, miren hacia lo celestial, no solamente hacia lo terrenal, miren hacia lo celestial. Esto no significa, hermanos, que nos tenemos que convertir en místicos, en tipos separados de la realidad, sino simplemente que nuestra vida tiene que tener en cuenta la presencia de Cristo y tiene que tener en cuenta lo que somos y tiene que tener en cuenta quién es el que la está rigiendo. No caigamos en ciertos extremismos místicos. No es eso. Es tenerlo presente. Todos nosotros estamos viviendo en esta sociedad y tenemos que trabajar, que interactuar con la gente, que vivir la realidad en la que estamos. Pero la tenemos que vivir como cristianos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo tengo que tener siempre presente cuando tomo decisiones, cuando hablo con otra persona, ¿quién soy? ¿Quién soy como cristiano y cuál es mi relación con el Señor? Si queremos llegar a algún lado tenemos que tener la meta clara, y la meta clara es que yo miro a Jesucristo y quiero llegar allí. Tengo que tener un objetivo concreto. El apóstol Pablo lo decía muy claro esto cuando dice, olvidando lo que me queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Prosigo la meta. Es decir, yo lucho todos los días por llegar a esa meta. No se queda pegado al pasado. Hay que tener cuidado cuando uno se queda pegado a su pasado, pegado al pasado. Hay gente que se pega al pasado y sobre todo nuestra sociedad, la sociedad argentina especialmente, que es una sociedad psicoanalítica, está siempre mirando para atrás. Entonces la persona fracasa en la vida y en vez de pensar cuáles son las cosas que hizo mal, empieza a pensar qué le pasó en su infancia. El problema no está allí, el problema está acá. El problema está acá. Si yo pincho una goma en Dolores y llego a Mar del Plata y digo, ¿dónde está el clavo que pinchó esta goma? Tengo que retroceder hasta allá. Es una tontería eso. Pero mucha gente retrocede para buscar el clavo que se clavó en aquella época. No, si tenemos la goma pinchada hay que solucionarlo, ir adelante. Y entonces empezamos a mirar un poco nuestro pasado como algo que vamos superando. Carlos Collodi escribió Pinocho, pero no el Pinocho de Disney, sino el de Carlos Collodi, que es otra cosa. Es una novela muy interesante que tiene 30 y tantos capítulos, donde la historia básica todos la conocemos. Es un muñeco de madera que hace Geppetto en un tronco que tiene vida, y entonces el muñeco se mueve y se revela y hace una cantidad de tonterías en la vida que lo van alejando de su padre, de sus amigos, porque le gusta la buena vida y todo eso, o lo que la gente llama la buena vida. Y llega un momento que es un fracaso total y termina mal. Y en ese momento en que termina mal empieza a levantarse y se esfuerza y reconoce a su padre y todo esto. Y llega un momento en que se le da lo que él está buscando, que se transforma en un niño de verdad. Ya no deja de ser un muñeco de madera. El último capítulo tiene una cosa muy interesante porque él descubre que es un niño, que ha habido una transformación en él. Y entonces le dice al padre, a Geppetto que lo hizo, quién era él, ¿no? ¿Dónde está ese muñeco de madera que él era? Y el padre lo lleva a un lugar y allí está inerte el muñeco de madera. Y él mira lo que fue. Y dice una frase que es, qué cómico resultaba yo cuando era un muñeco, qué contento estoy con este cambio. Es decir, él logra mirar lo que él fue como algo que no tiene que ser nunca más. Y está contento con esto que soy ahora. Y yo cuando leía este último capítulo de Pinocho recordaba esto, el cristiano se da vuelta y tiene que mirar lo que fue, como miraba Pinocho al muñeco de madera. Esto es lo que fui, esto es lo que fui. Acá está.
Y es buena esa recordación, es buena que él diga, yo quiero ver lo que era. Es bueno, pero es buena también la reflexión, ¿no? La reflexión, qué cómico, qué ridículo que era yo en ese momento. Qué bueno que ha sido este cambio. Y creo que cuando miramos para atrás tenemos que mirarlo desde esta óptica. No desde la óptica de voy a buscar qué es lo que tengo yo allí de dolor, sino lo tengo que mirar como diciendo, he podido superar esto, con el Señor he podido llegar a esta meta. No mirarlo atado al pasado, sino desatándome del pasado y mirando el pasado como algo que está superado, que lo he dejado atrás. Eso que Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, olvidando lo que queda atrás, no quiere decir que se borró esto de la cabeza. Pablo muchas veces recuerda que él fue un torturador y recuerda su vida pasada. Pero cuando él dice olvidando, está diciendo que eso ya no pesa en su presente, ya no está pesando en su vida ese pasado. Y cuando llegamos a Cristo tenemos que cortar con el pasado, cortar con eso y decir, esto es lo que yo fui. Ahora me voy a superar y al irme superando tengo que mirar hacia atrás lo que fui hace 5 años atrás, 6 años atrás y tengo que mirarlo como lo miraba Pinocho diciendo cómo era yo en aquel momento, ¿no? Pero cuánto que he progresado, por eso estoy acá, gracias al Señor estoy acá. La vida es una proyección completa hacia adelante. Quiere decir que fijamos una meta para proyectarnos hacia adelante. La segunda cosa que dice Pablo la segunda frase es porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Primero dice pensar, poniendo la meta. La segunda palabra que trae es la palabra ocuparse, porque ocuparse de la carne es muerte. Tenemos en la iglesia unos cuantos profesionales que tienen un título universitario. Acérquese a uno de ellos y pregúntele cómo hizo para llegar a tener su título profesional. ¿Cómo llegó allí? Y entonces él le va a decir que se fijó una meta y después trabajó intensamente para cumplirla. No es cuestión de fijar una meta, sino trabajar intensamente. Y para eso tenía que renunciar a muchas cosas para ocuparse en avanzar. Yo recuerdo que hubo un fallecido, está con el Señor, un pastor bautista que era un eminente psiquiatra también. Él logró ser descollante en su profesión como psiquiatra y descollante también en su labor pastoral. Muchas veces yo compartía, en algún momento compartía casi todas las mañanas con él y muchas veces conversábamos de eso. Y él me contaba acerca del esfuerzo que había sido. Dice, cuando llegaba el sábado y todos iban al potrero a jugar al fútbol, yo me quedaba estudiando en mi casa. Dice, y aún cuando la iglesia organizaba un picnic, por ejemplo, un sábado, ¿no? Y yo tenía que estudiar, yo sabía que tenía que estudiar. Y así me formé y así pude ir adelante. Es decir, hay un renunciamiento también cuando yo me tengo que ocupar de algo verdaderamente. Para avanzar en la vida espiritual hay que poner empeño, hay que poner fuerza, hay que poner energía. Lo contrario al ocio. Lo contrario al ocio. Todos necesitamos un tiempo de descanso. Todos. Un tiempo de distensión, de reposo, de inactividad. Es necesario para el cuerpo y para la mente y para el espíritu tener ese descanso. Pero hay que regularlo, porque el ocio es peligroso. El ocio debe estar regulado en nuestra vida. Alguien inventó una frase hace ya muchos años, yo debe tener como 300 años esa frase, que cabeza vacía es taller de Satanás, ¿no? Y creo que es la verdad esa. Tenemos que estar ocupados en nuestra vida, tenemos que estar ocupados. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, que era una iglesia brillante en su trabajo, él le dice algunas cosas que tienen que hacer. Y entre otras cosas dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Es decir, amonestar a los ociosos, a los ociosos. Es un mandamiento a la iglesia y era un motivo de amonestación. ¿Por qué? Porque el ocio se hace una costumbre. El no hacer nada se hace una costumbre. Se hace una costumbre. Pablo, por ejemplo, dice, mire, le dice a Timoteo, que era su discípulo más brillante,
le dice, hay que ayudar a las viudas, pero las viudas que son de verdad viudas. Ahora usted dice, ¿cómo puede haber una viuda de mentira, no? No, la palabra viuda es mujer desamparada realmente. La mujer que quedaba desamparada. Bueno, la que está realmente desamparada, ayúdala. Pero él dice, pero no a las viudas jóvenes. Entonces uno dice, ¿por qué no a las viudas jóvenes? Dice, porque aprenden a ser ociosas. Dice, y no solamente ociosas, sino también chismosas y se entremeten en lo que no deben. Está diciendo que el ocio les hacía mal. Les hacía mal. Y en vez de pensar en cómo tener una actividad productiva porque todavía tienen fuerzas, dice, no, entonces ponen el ocio y el ocio lo utilizan para chismear, para meterse en la vida ajena, para hablar de lo que no deben. Y esto es fruto todo del ocio, porque el que no tiene nada que hacer empieza a hacerle trabajar la cabeza para cualquier lado. Por eso el cristiano tiene que estar ocupado, y es muy importante que el cristiano esté ocupado. El cristiano que tiene demasiado ocio, su vida espiritual corre peligro. Nuestra salud espiritual depende de que nos ocupemos de ella. El versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne, ¿qué significa? Lo explicamos el domingo pasado. No estamos hablando del cuerpo, ni estamos hablando de la sexualidad, porque toda la gente cuando escucha carne se va para allí. No es eso. Seguir las inclinaciones malas de nuestra naturaleza caída. Los malos deseos, los vicios, la inmoralidad, la idolatría, el fanatismo, estas son todas cosas. El fanatismo porque es una forma de idolatría, el fanatismo es una forma de idolatría, le cambiamos de nombre, decimos es un fanático. No, no es un fanático, es un idólatra, que es distinto, es un idólatra. Nosotros vamos cambiándole el nombre a las cosas, ¿no? Pero el fanático es un idólatra, tiene un ídolo y le rinde culto a ese ídolo. La persona que se enoja por cualquier cosa, los rencores, los odios, la envidia, el chisme, el sembrar cizaña, todo eso es obra de la carne. Y acá dice muy claro, el ocuparse de la carne, cuando uno pone acción en esto, es muerte, es muerte. ¿En qué sentido muerte? En que está separado de Dios, que es la fuente de la vida, es alejarse de Dios. El que hace todas estas cosas se va alejando de Dios. No puede tener contacto con el Dios, fuente de vida. Entonces lleva la muerte consigo, lleva la separación de Dios con él. Si sigo estas inclinaciones, dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden agradar a Dios. Por eso ocuparse en la carne es muerte, como dice aquí. El cristiano tiene que ocuparse en su vida espiritual, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Nosotros le dedicamos tiempo a nuestra preparación intelectual, vamos a la escuela, al colegio, a la universidad, a nuestra vida social, tenemos una vida de relación, al cuerpo, nos alimentamos, tomamos los remedios, controlamos cómo funciona el cuerpo, pero muchas veces no hacemos lo mismo con lo espiritual. Y si hacemos esto con nuestro cuerpo, tenemos que también vigilar nuestra vida espiritual. Si vigilamos nuestra vida física y vigilamos nuestra vida emocional, vigilemos también nuestra vida espiritual. Dice, el que se ocupa en su vida espiritual, ocuparse del espíritu es vida y paz. Tenemos vida abundante, que es la vida prometida por Jesús. Esa vida tendrán vida y vida en abundancia. Dice, aparece cuando dejamos que el Espíritu realmente obre en nosotros y Dios está en el control de nuestra vida. Y tenemos paz verdadera cuando dejamos que Dios actúe en nuestra vida. Ocuparnos en las cosas espirituales. ¿Qué es ocuparnos en las cosas espirituales? Bueno, alguno pensará que yo estoy hablando de estar todo el día orando y todo el día leyendo la Biblia, ¿no? Bueno, hacemos bien en orar y en leer la Biblia. No estoy diciendo que esto no es así, pero hay muchas cosas en las que los cristianos tenemos que ocuparnos. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses y dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado. Tengo que ocuparme de mi trabajo.
ganar el pan con el esfuerzo. Dice, ocúpese en eso. Uno dice, pero esto no tiene nada que ver con lo espiritual. ¿Quién le dijo que no tiene nada que ver con lo espiritual? ¿Quién le dijo que esto no tiene nada que ver con lo espiritual? El que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo dice la Biblia. Esto tiene que ver con la vida espiritual de un cristiano. Un cristiano trabaja porque quiere vivir de lo que gana con su esfuerzo y gana su propio pan. Este es un cristiano, el que busca ganar su propio pan. El que se esfuerza por trabajar, para tener logros. No vive de dádivas, porque la dádiva hace perder la dignidad. La dádiva nos convierte en esclavos. Hay que exigir trabajo. Creo que yo me enojo cuando veo estos pedidos. Se piden planes sociales. Lo que tenemos que pedir es trabajo. Necesitamos trabajo, porque el trabajo nos dignifica, nos hace dignos de lo que comemos. Esto es lo que manda la palabra de Dios, que trabajemos con nuestras manos para comer nuestro propio pan. No podemos desvirtuar esto, que es el mandato bíblico, de que con esfuerzo tenemos que comer el pan, no durmiendo, no recibiéndolo gratuitamente. Por lo tanto, hay un derecho que todos tenemos, que es el derecho a tener nuestro trabajo. Pero algunos prefieren renunciar a ese derecho, porque es preferible estar durmiendo que estar trabajando. Pues no. Mucho mejor es estar trabajando, porque cuando uno está trabajando, uno está pensando en tonterías, cuando uno está trabajando, está haciendo algo productivo y se siente feliz cuando llega a su casa y sabe que el pan que puso sobre la mesa es el fruto de su esfuerzo, Esto es un derecho que tenemos, el derecho a trabajar y a ganar nuestro propio pan. Y aquí la palabra de Dios dice, hay que ocuparse en eso, ocúpese en ganar su propio pan. Segundo, ocuparnos en hacer el bien, Pablo le dice, acá hay 2 cartas escritas a pastores, que los está formando Pablo, Timoteo y Tito. A Timoteo le dice que los que creen en el Señor procuren ocuparse en buenas obras, en hacer el bien. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El cristiano tiene que pensar en el prójimo y tenemos que obrar bendiciendo a nuestro prójimo. A Tito le dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. El ocuparnos por el bienestar del otro, del prójimo, el ocuparnos del prójimo y sus necesidades, forma parte de las obras espirituales que tenemos que hacer y de activar nuestra vida espiritual, porque las obras son el resultado de la fe. De hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de estas cosas, de estos sacrificios, dice, se agrada a Dios, de estos sacrificios. Ocuparnos de la preparación personal, y allí llegamos a la tercera. Hemos hablado del trabajo, hemos hablado de hacer el bien a los demás, y hablemos también de la preparación personal. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, Usted va en un transporte público, hay 20 personas, están todos con el teléfono, ¿vio ahora? Están en actitud de oración, la cabeza inclinada con el teléfono, dependiendo de eso. Muy poca gente tiene un libro en la mano y ocupa ese tiempo, que es precioso ese tiempo, en leer, por ejemplo, en leer. Somos el homo videns, el hombre que ve. Cuando se llega al homo videns, todo tiene que pasar por la pantalla, dejamos de ser el homo sapiens, el hombre que piensa. Y eso es lo que nos está pasando. El apóstol Pablo dice, ocúpate en la lectura. Cuando leemos lo que él pide para leer en la prisión, nos damos cuenta que él leía la Biblia y leía a los grandes escritores de su época también. Él trataba de meterse en la realidad a través de la lectura. Y la lectura es insustituible.
tenemos que leer la palabra de Dios sin atracones. Hay gente que da atracones de la palabra de Dios. Entonces un día se lee 20 capítulos. Al otro día no lee nada, porque ya leyó 20. Y si se propuso uno por día, ya por 20 días no tiene que abrir la Biblia. No. No son atracones. La cuestión está en leer y meditar. Leer y meditar. Leer y pensar lo que se lee. Leer y pensar en el sentido de las cosas. Nos formamos cuando nos acercamos lentamente a la palabra de Dios y vamos leyendo y vamos sacando de la palabra de Dios lo que necesita nuestra vida. Y nos formamos a través de eso. No nos podemos formar viniendo 2 veces a la semana a la iglesia y escuchando un sermón. Tenemos que nosotros preocuparnos por nuestra vida espiritual. Preocuparnos. Entonces, acá tenemos las 2 cosas que dice para superar aquello que era el problema del principio. Si el cristiano encuentra esta contradicción interior, entonces recuerde que está la presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo que está en nosotros demanda nuestra ocupación, que nos ocupemos también de las cosas que son nuestras demandas como cristianos y que nos ocupemos entonces en nuestra vida espiritual. El resumen de todo esto lo trae Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Él dice, ocupaos en vuestra salvación en todas las cosas que hacen a la fe, con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Cuál era la contradicción que vimos al principio? Que el deseo, querer, es una cosa y el hacer es otra. Y entonces hay una contradicción allí. Yo quiero hacer esto, pero hago esto. Acá me dice que cuando yo me preocupo por mi vida espiritual, Dios produce en mí no solamente el querer, sino también el hacer por su buena voluntad. Y yo llego allí a ese querer y hacer cuando renuncio a ciertas cosas, renuncio a la carne, vamos a poner el título teológico, y entiendo que eso no sirve para salvarme, ni para santificarme, ni para hacerme crecer, y entonces me acerco al Señor, pongo la mira allí y empiezo a ocuparme de esas cosas. Y cuando empiezo a ocuparme de esas cosas, Dios empieza a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón y va produciendo en nosotros así el querer como el hacer. Aparecen deseos nobles en nuestra vida y aparece el poder de Dios que nos permite cumplir eso. Quiere decir que en pocas palabras el apóstol Pablo me está respondiendo a todo un tema, el tema de que hay que tener una meta y una ocupación en nuestra vida que sea absorbente en lo espiritual, que eso tiene que llevarme a ser una persona que trabaja, una persona que busca el bien del prójimo, que está en la sociedad, una persona que se prepara también en lo espiritual y que utiliza su tiempo para leer la palabra de Dios y para pensar qué quiere Dios de mí y para orar y hace todas estas cosas. Hay gente que se retira y deja de trabajar porque ahora tiene que orar. No, acá uno tiene que aprender a orar, a leer la Biblia y a trabajar y a hacer el bien y todas las cosas juntos armónicamente, como decían los griegos, ¿no? Todo en su medida y armoniosamente, todo en su medida y armoniosamente. Y cuando llegamos a esto, entonces el Espíritu empieza a trabajar en nuestra vida y produce así el querer, porque voy a querer ciertas cosas como el hacer, y entonces voy a hacer también ciertas cosas. Y el poder de Dios va a estar en mí como para que esa contradicción pueda ser superada. Por lo tanto, mis hermanos, el apóstol Pablo cuando llega aquí me ha dado las claves fundamentales de la vida espiritual. Dice, tenemos que llegar a hacer que Dios produzca eso en nosotros, y para eso tenemos que tener en cuenta cuál es la función que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida. Porque Dios quiere manifestar en nosotros su buena voluntad. Pero muchas veces no puede manifestar su buena voluntad porque nosotros no hacemos las cosas como debemos. Cuando hacemos las cosas como debemos, Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos ponemos de pie.
Señor, te rogamos que esta mañana, al venir aquí hasta tu casa y abrir tu palabra, podamos abrir también nuestra mente y nuestro corazón para buscar que la presencia tuya, la presencia de tu Espíritu en nosotros, actúe poderosamente para mostrarnos cuál es la realidad espiritual que tenemos y cuáles son las obligaciones que tenemos para con nuestra vida espiritual. Señor, te rogamos que tu palabra y solamente tu palabra quede grabada en nuestro corazón. Y que esta semana, Señor, nos esforcemos por poner en práctica lo que hemos visto y por buscar el ocuparnos en nuestro trabajo, ocuparnos en el bien del prójimo, ocuparnos en nuestra preparación espiritual para que tú puedas obrar en nosotros, produciendo el cambio interior que nos busque a querer siempre lo bueno y a poder también realizarlo porque estamos dependiendo de ti. Bendícenos, Señor, esta mañana al retirarnos. Te lo rogamos por Cristo Jesús.